inmueble dependiendo la zona en la que esté ubicada y también, digamos, qué tipo, digamos, no solo la zona, sino también qué tipo de lugar, de comercio, para así decirlo, que esté asequible, digamos, esté más cerca, esté más inmediato, esté más rápido su acceso a diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, hoy les explicaba yo en la anterior clase que se ha dado mucho el crecimiento de lugares, por ejemplo, de condominios, de apartamentos en ciertas zonas del país, en la zona número 4. Yo he estado observando, ¿verdad? La construcción de, por ejemplo, ahí en 4 grados norte, hay construcciones de apartamentos. Por supuesto, ya se habla en dólares, ¿verdad? En la zona número 15 hay construcciones de apartamentos, en la zona número 10, y la mayoría han ido, ya no, digamos, en residenciales como tal, sino que a través de condominios, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad ahí a nuestro amigo. Díganos, compañero. Buenas noches, licenciado, y es muy cierto, o sea, no sé si se han dado cuenta los compañeros, pero yo me he dado cuenta que es como cada 10 cuadras que se camina, cada 10 se mira por lo menos alguna construcción, y hablamos en un punto específico, zona específica, son las 10, ¿verdad? También es como que miramos un edificio aquí en construcción, y en unas 5 o 10 cuadras aproximadamente se mira otra construcción. Y es como que va creciendo poco a poco, ¿va? Tanto en la zona 10, zona 4, zona 9. No sé si en sus tiempos, licenciado, usted vio la construcción que se empezó a hacer. Bueno, ahorita quedó Ulpes, pero en sus tiempos se empezó a construir el edificio de Altea 1, que queda ahí en zona 1, como camino para que zona no me recuerdo muy bien, pero es un edificio grande. No sé si lo ha visto. Sí. Y entonces, prácticamente, más que todo, son muchas contribuciones especiales que se han visto de verdad. O sea, el gobierno o también muchas empresas también pues abarcan ciertas áreas, ¿va? Más que todo, céntricas. Uh-huh. Muy bien, sí. El tema de las contribuciones especiales se debe a la utilización de ese tipo de mecanismos, ¿verdad? De accesos más rápidos. Eh, Hablemos de lo que decíamos, un puente, una vía de acceso más rápida, un camino más expedito. Todo esto pues conlleva realmente una contribución especial y que lo que hace es generar un aumento, ¿verdad? Un incremento, una mejor plusvalía a los bienes inmuebles que se encuentran en el lugar. Hoy, yo recuerdo, y les hacía el comentario que hace más o menos 20 años aproximadamente comenzó a crecer Carretera El Salvador, ¿verdad? Era un lugar, pues, bonito, por así decirlo, una zona bastante con mucha plusvalía en sus bienes inmuebles, la compra de los bienes inmuebles en dólares, por supuesto, casas muy amplias, muy grandes, que tenían realmente la capacidad de albergar familias completas. Hoy, pues eso se ha ido cambiando, ¿verdad? Tal vez los inmuebles, dígase, los condominios han ido teniendo espacios mucho más reducidos y también ese espacio mucho más reducido implica un, un, un precio a menor costo, ¿verdad? Pero también imposibilita la vida de las personas, ¿verdad? Realmente hoy también otro de los aspectos importantes es para poder comprar un inmueble, es la ubicación de la zona, es la ubicación ¿de qué? Del transporte también, el lugar en donde se encuentre. También hay muchos aspectos y factores que se pueden observar, ¿verdad? La construcción también, como está elaborada. Eh, Recordemos también Guatemala es una zona muy sísmica. Representa también que el inmueble, por así decirlo, esté debidamente con las regulaciones necesarias para poderse construir. Eh,
Son muchos factores los que entran en el juego, pero a esto también hay que añadirle la facilidad, ¿verdad?, con la cual nosotros podamos manejarnos en nuestro diario vivir. Yo actualmente he estado observando que de los 20 años para acá, en donde empieza a crecer Carretera El Salvador, allá por el año 2015, 2012 aproximadamente, cuando se empieza a tener ese incremento de personas en Carretera El Salvador, da como consecuencia que la misma sea hoy es un tráfico espantoso, ¿verdad? Yo recuerdo más o menos 2, 3 años antes de la pandemia todavía, me decían unos amigos que se tenían que levantar como que fueran de Escuintla para acá o a veces de Villanueva para la ciudad capital, implicaba levantarse a las 5 de la mañana, o algunos hasta las 4:30 de la mañana, otros ya ni a dormir llegaban, porque algunos llegaban a las 11, 11:30 de la noche por el tráfico tan intenso que hay en el sector, y eso también reflejaba, ¿verdad?, que la gente lo que quiere es vivir en paz y con tranquilidad, pero ya 8 horas para dormir ya no alcanzan, pues en el entendido, por supuesto, ¿verdad?, de los horarios que se tengan. Y eso también llama la atención en relación a que el tema de los cursos, ¿verdad? Yo no tengo todavía, no cabe en mi memoria el hecho de que la Universidad de San Carlos, después de 2 años de practicar este tipo de clases, pueda retornar a sus clases normales, en el entendido que sí lo puede hacer, con las medidas siempre pertinentes. Yo creo que la virtualidad va a ser un medio que va a tener muchos seguidores y ha tenido mucha aceptación, porque también es una forma de trasladar los conocimientos sin que en algunos casos ustedes, por ejemplo, en algunos estén en su trabajo, otros por supuesto en su residencia, otros por supuesto a veces en el vehículo, y eso va dando también mejores oportunidades a ustedes y a nosotros. Yo, por ejemplo, les comento, yo tenía que viajar para poder entrar a la universidad, a la ciudad universitaria, tenía que entrar a las 2 o 3 de la tarde, con el objeto realmente de estar dispuesto a las 5:30 o 18 horas menos cuarto, 6 menos cuarto, para poder iniciar con una clase. Y comúnmente las clases a esos horarios están casi vacías. ¿Por qué? Por la misma cantidad de estudiantes, de verdad, que no han ingresado a las aulas, y algunos iban ingresando a veces a las 7 de la noche. Entonces, yo creo que es un mecanismo bastante importante por la aglomeración que tiene la universidad. Entonces, la universidad va a tener que compaginar sus estudios de aquí en adelante bajo esta modalidad y también bajo la modalidad presencial, lo cual, a mi juicio, la mayoría de las universidades a nivel mundial pues ya se adaptaron al tema de las clases virtuales, como nosotros le denominamos, ¿verdad? Es importante también en algunos casos la práctica como tal, pero en algunos temas muy, muy específicos. Ahora bien, en el tema de las contribuciones especiales, decimos que también son las llamadas contribuciones por mejoras, y son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un beneficio por parte del obligado tributario como consecuencia de una obra o servicio público, ¿verdad? Por ejemplo, la vía de un transmetro también genera mejores recursos para las personas que viven cercanas al mismo, y le da también a los mismos, digamos, inmuebles una mejor plusvalía. A aquellos en donde no hay transporte, no hay, digamos, una forma de movilizarse de manera eficaz, la gente pues tiene que ingeniárselas o ideárselas para poder, eh, digamos, llegar a su trabajo o tener mejores posibilidades económicas, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera manifestarse, le doy la oportunidad para también que pueda expresar sus ideas. ¿Alguno que quiera? Licenciado, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. En eso de las contribuciones especiales, ahorita también se está viendo mucho lo del Transmetro, ¿verdad? O sea, cuántas posibilidades y cuántas paradas han hecho y todavía siguen haciendo. Si no, mire la nueva parada que están empezando a hacer ahí en la 18 calle, en la esquina de la Mate.
y otra Ujú, y cerquita de la otra, ¿verdad? Porque totalmente están cerca. ujú, O sea, prácticamente vamos avanzando en transportes, en servicios, y también hacer muy notorios esos cambios. Si no, antes eran como unas 3 paradas que hacían en toda la Roosevelt, ¿verdad? Cuando uno iba a la universidad, ahora que hay otras 4 que acaban de construir y así van creciendo. ujú. Sí, fíjense que yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de verificar el tema del transporte en la municipalidad. En alguna ocasión me permitieron ver algunos aspectos ahí, pero les comento, algunos amigos me comentan que le dan seguimiento al tema del Transmetro, o sea, desde el momento que sale del SEGMA para la zona uno era más o menos un tiempo, ¿verdad?, medido, porque cada una de las salidas está debidamente cronometrada, por decirlo así, o con un tiempo, y se hacía un tiempo aproximadamente de 20 minutos, no sé cuánto se hagan ahora, pues, pero hace más o menos unos años, no sé ahorita cómo se manejará el tema del Transmetro, era un tiempo aproximadamente de 20 minutos, no sé si ahora se han generado muchas más paradas, y eso es a conveniencia también del mismo transporte, ¿verdad?, de la municipalidad, porque a ellos les conviene más. Por ejemplo, y a eso se les voy a comentar una pequeña anécdota. En esa parada del Pacific Center, hicieron una parada y por así decirlo, intentaron llegar a ciertas negociaciones con los de Galerías del Sur. Al parecer, Galerías del Sur no les interesó tanto el Transmetro, pero sí el Pacific Center le interesó tanto que de una vez dejó en una inexistente inexistentes comercios en el tema de Galerías del Sur, ¿verdad? Entonces, podemos ver también hasta las connotaciones, hasta de las negociaciones que se puedan establecer para poder alimentar no solo el Transmetro, sino que también alimentar el tema de la zona económica de los negocios. Hasta eso es importante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han percatado, pero eso también eleva la plusvalía y mejora también el tema del comercio en cada uno de los centros comerciales, lo que da como consecuencia que aumentó, ¿verdad?, el comercio en estas zonas, para bien, obviamente, para algunos comerciantes, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, licenciada. Eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Yo les haría la pregunta a ustedes, compañeros, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? La definición ahí lo dice, ¿verdad? Pero también sería interesante que nosotros nos cuestionemos personalmente y emitamos alguna crítica que pueda construir, ¿verdad?, nuestro país. Aquí es para construcción, no para destrucción. Dice, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Dice, la definición primera nos dice, es el costo que cada ciudadano debe asumir según su capacidad para convivir en una sociedad civilizada. Costo que cada ciudadano debe asumir. La segunda nos dice, representa un compromiso social asumido por las personas y empresas que habitan un país determinado y que, por lo tanto, comparten espacios comunes y demandan servicios públicos que solo pueden ser provistos. Y aquí yo le pondría así entre paréntesis, satisfechos por el Estado, si cuenta con los recursos públicos necesarios para ello, ¿verdad? Hemos ido observando en el transcurso de cada uno de los gobiernos cómo se ha incrementado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Hasta hoy, no sé cuántos millones, más de 80 millones, más de 100 millones, no estoy seguro cuánto fue el último presupuesto de ingresos y egresos del Estado y cuánto, pues, necesariamente cada una de las instituciones demanda, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Habrá necesidad realmente de que todos paguemos impuestos? ¿Será que la utilización como pago para cada uno es indispensable y a la vez tiene determinadas posibilidades de desarrollarse? Vamos a escuchar a César. César, le escuchamos. Dice, yo digo que más que todo se pagan impuestos para beneficios de los grupos, digo yo.
¿Se pagan impuestos para? Beneficios de nosotros, o sea, prácticamente pagamos algo que a futuro nos va a traer un beneficio. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más que desee expresarse en relación por qué tenemos que pagar impuestos? ¿Por qué consideran ustedes que debemos de pagar los impuestos? Ahí la definición lo dice, ¿verdad? El costo de cada un ciudadano puede asumir. Fíjense que esos análisis realizábamos en la anterior sección y decíamos nosotros, bueno, ¿por qué debemos de pagar impuestos? Eh, yo tengo un libro acá que yo les voy a compartir el nombre, dice La ciencia humilde, economía para ciudadanos. César sigue levantando su mano o nos va a explicar algo. No, licenciado, te puedo levantar la mano. Fíjense que en este libro he tenido la posibilidad, que es moderno, por supuesto, ¿verdad? Es del año 2021. Hay una adaptación, pero es Alfredo Pastor, editorial Planeta, 2015, reciente, a 6 años. E inclusive hasta para poder comprar los libros tenemos que saber cuál es la edición y las fechas, ¿verdad? Fíjese que explica aquí, nosotros antes le denominábamos a este tipo, decíamos nosotros, la economía avanzada. ¿Recuerdan hace algunos 50 años y todavía hace algunos pocos todavía, oígase bien, todavía utilizan el tema del primer mundo, ¿verdad? A todas aquellas economías avanzadas. Ahora el término correcto es economía avanzada. Antes era primer mundo. Y también países pobres, ¿verdad? O países en el caso de economías subdesarrolladas. Entonces, hoy los términos han cambiado como consecuencia de la evolución. Hoy hablamos, para no, digamos, emitir términos peyorativos o denigrantes, ¿verdad? Digamos, hablemos, por ejemplo, de países de primer mundo, países de tercer mundo, ese tipo de palabras ya no van en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Han ido cambiando, han ido evolucionando. Hoy hablamos, por ejemplo, de economías avanzadas, por ejemplo, de países emergentes y también, por ejemplo, economías subdesarrolladas, ¿verdad? Antes hablábamos de países desarrollados, ¿verdad? Que ahora son economías avanzadas, y antes hablábamos de economías subdesarrolladas, que ahora se interpreta como vías de desarrollo. Fíjense, fíjense qué interesante. Dice acá, economías avanzadas, punto número uno, punto número dos, que son las economías subdesarrolladas, que son los países emergentes, y el punto número tres serían en vías de desarrollo, ¿verdad? Lo que genera también el aspecto de los impuestos. Y yo fíjense que también hablando de esos temas que son muy interesantes o importantes, eh, fíjense que este libro determina aspectos muy importantes. O sea, no los 2000 años de desarrollo que tenemos, digamos, de desarrollo desde el primer siglo hasta el siglo XXI, ha sido, digamos, de un crecimiento intenso, ¿verdad? Por el tema, por supuesto, del capitalismo. Dice que en la primera columna del libro que leo, dice que confirma que la economía mundial se mantuvo estacionaria durante los primeros 1000 años de nuestra era. Eso quiere decir que los primeros años de nuestra era no obtuvimos ningún crecimiento, eh, ¿qué les puedo decir yo? En el desarrollo del mismo, ¿verdad? Sino que se estuvo estacionaria. Eso quiere decir que para ese momento, si hubiéramos evaluado la economía a nivel mundial, la economía era similar en todos los países, a excepto de América, porque para ese momento no había sido conquistada, punto número uno, ¿verdad? Podría ser que los países de América, que hoy le denominamos países, en América, toda América, pudieran tener, no tenían el mismo desarrollo que en Europa. En Europa, hablemos de Asia,
y también pudiéramos excluir el tema de América. Pero él realiza un análisis de este tipo de crecimiento en los primeros 1000 años de la era, ¿verdad? Ahora viene, dice, fíjense ustedes que yo no entendía, al menos desde mi punto de vista, el crecimiento de Estados Unidos. Pero en este libro explica lo siguiente, como hablamos de impuestos, pues es importante ver esto. Desde el principio de Estados Unidos, dice, tuvo un crecimiento más rápido que las economías europeas y llegó a ser la mayor economía mundial hasta principios del siglo XX. Él hace relación a un cuadro, dice, el cuadro se deduce también que por el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue especialmente próspero para algunas economías latinoamericanas, principalmente Argentina y México. Por otra parte, las décadas doradas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial fueron aprovechadas sobre todo por economías como la española. Y el periodo siguiente, dice, en cambio, estaba dominado por el inicio del periodo de apertura y reforma de la economía china. Fíjese qué interesante. Los primeros mil años del siglo I al siglo X no hubo ningún crecimiento ni expectativas de desarrollo ni crecimiento, según este analista económico. Después del siglo XVIII, con el desarrollo de la revolución industrial, Estados Unidos es el primer país emergente o desarrollado, ¿verdad? Es la primera potencia a nivel mundial y esto pues se establece hasta principios del siglo XX. Esto quiere decir de 1900 al 1999. Es el primer país que crece a nivel mundial, ¿verdad? Y es la primera potencia desarrollada después de como lo fue España en el siglo de la conquista, ¿verdad? Siglo XV, siglo XVI de la conquista. España y Lisboa, eso es España y Portugal, eran los países más desarrollados para ese momento, lo cual pues fue perdiendo hegemonía y con el proceso de la revolución industrial tuvieron ese crecimiento económico. Punto número uno. Punto número dos, que en ese denominado periodo entre guerras, Europa estuvo siendo afectada por el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Alemania, Francia, Inglaterra, todos los países que participaron fueron, algunos países fueron más devastados que otros. Entonces, en ese procedimiento de decrecimiento de los países europeos, hubieron países florecientes en su economía, dígase México y Argentina en el siglo XX. Óigase bien, interesante. Y ya casi en las postrimerías al cierre del siglo XX, allá por el 1980 al 1999 y principios del siglo XXI, tenemos como un país bastante poderoso al tema de China. Miren qué interesante los análisis de este libro, porque hay algunas cosas que yo pues no comprendía, ¿verdad? Pero ahora que he estado leyendo el tema este se denomina el libro La Ciencia Humilde, nos explica temas muy razonables, ¿verdad? Porque yo me he preguntado siempre, y yo les comento eso como mis alumnos, nosotros para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y antes, en el periodo de 1931 a 1943, en Guatemala existió el dictador, y ustedes sabrán parte de la historia, o algunas veces se las han comentado, pero lo importante es leerlo, no que le comenten a uno por anécdotas, es que Jorge Ubico Castañeda dejó las arcas del Estado con suficiente hábitat económico, o sea, no necesitó en ningún momento realizar ningún préstamo y como consecuencia el Estado para ese momento tenía un hábitat bastante importante en el crecimiento de la economía, importante, no por supuesto en comparación a México y Argentina. Y algo también interesante es que a partir de 1945 a 1954, en el periodo de lo que nosotros le denominábamos la década de la denominada democracia en Guatemala, Juan José Arevalo Bermejo venía de Argentina, o sea, venía de un país económicamente
estable económicamente, en crecimiento. Fíjense ustedes qué interesante. Y todas aquellas instituciones que logró observar, ¿verdad? Casi en el periodo de casi 20 años que estuvo en Argentina, y eso está dentro de los libros, ustedes lo pueden leer, porque él viaja a Argentina, y allá es donde él se doctora en Argentina, ya por el año 1940, ¿verdad? Él era un pedagogo muy importante para Argentina, porque daba clases en la Universidad de Tucumán, si no estoy mal, en Argentina. Entonces es traído a Guatemala porque es pedido especialmente por algunos intelectuales, y el pueblo de Guatemala pues lo nombra presidente, y él trae todas esas ideas, fíjense, todas esas ideas de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el tema social, el tema del Código de Trabajo, las escuelas tipo federación, y entonces trae un montón de ideas que únicamente venían de países que en ese momento se encontraban en la cima de su economía, y entre esos estaba Argentina. Miren qué interesante. Y ahora pues yo entiendo por qué Argentina había desarrollado todo ese tipo de infraestructura y por qué había crecido tanto, ¿verdad? Aspectos muy importantes para la historia de Guatemala, porque del periodo de Arbenz o periodo arbencista, vino el periodo de Jacobo, después del periodo de Arévalo, que se le denominó el arevalismo, vino el periodo de Arbenz por casi 2 años, y después se muere la democracia y entra Castillo Armas, ¿verdad? Entonces, a través de ese periodo nosotros hoy nos podemos constatar cómo se desarrollaron algunos países de América Latina, dígase México y, por ejemplo, Argentina. Importante, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestros países. Y por eso ahora nos preguntamos, casi después de 70 años, y en nuestras economías, que aún podríamos denominarlo, que nosotros somos economías en vías de desarrollo. Fíjese, y a veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuánta infraestructura hay en Guatemala, verdad? Veamos, por ejemplo, la cantidad de, por así decirlo, ¿verdad?, la cantidad de centros comerciales, la cantidad ahora de edificios. Se paró la obra gris, eso quiere decir, se estancó un poco en la época de la pandemia, ahora hay un crecimiento nuevamente. Hoy pasé, fíjense, a uno de los juzgados de lo civil, y me dice un amigo que está como secretario de uno de los juzgados, y me menciona, mire, fíjense, que ¿sabe qué fue lo que creció demasiado? El tema de las deudas por tarjetas de crédito. Miren qué interesante. Eso lo dejó, por supuesto, la pandemia, ¿no? Hablemos también qué nos dejó la pandemia. La pandemia dejó pérdidas para muchas personas, especialmente al sector productivo del país. Hablemos de los pequeños, el tema del mediano, la mediana empresa, la pequeña empresa, pues muchas de ellas quebraron en época de pandemia, lo cual pues obligó a muchos a recurrir a préstamos, y que hoy pues están pues luchando, ¿verdad?, por ver de qué manera pues salen especialmente del tema económico o crediticio, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Pregunto, ¿hay alguna? Hasta el momento no, licenciado, vamos bien. ¿Alguien más que desee expresarse? Le damos la oportunidad ahí que nos comente si tiene alguna opinión al respecto, ¿verdad? Porque pues, creo que es importante algunos temas que estamos abordando, y máximo el tema de la pandemia, ¿verdad? ¿No? Vamos a la siguiente, Leo. Muy bien, dice, ¿para qué sirven los impuestos? Yo se les puedo preguntar a ustedes. Son cargas obligatorias que las personas y empresas deben de pagar para financiar al Estado. Punto número 1. 2, dice, son los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no dispondría de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos que la legislación le obliga a cumplir, tales como la educación, la salud, la defensa, la seguridad, la justicia y la construcción
de la obra pública, entre otras. Con los impuestos el Estado financia sus gastos en general, incluyendo los salarios de los servidores públicos, la compra de los bienes, la adquisición de servicios y el pago de la deuda pública. Y no solo de los servidores públicos, de los funcionarios también, porque les comento que hay funcionarios que ganan bien. Y algunos dicen y reclaman, ¿verdad? Dicen, es que lo que sucede es que la responsabilidad, yo entiendo la responsabilidad, pero no ha llegado hasta la fecha ningún presidente que se rebaje el salario, ¿verdad? Entonces, si que diga, bueno, yo voy a ganar, por ejemplo, ¿verdad? De los 150,000 que devengo, voy a ganar 50,000. Y lo demás vamos a establecerlo para poder construir el país o vamos a poderlo establecer para este tema. Por ejemplo, o lo vamos a invertir, esos 100,000 quetzales los voy a invertir en temas de hospitales, por ejemplo. No ha habido nadie que lo rebaje. Yo creo que todos los que llegan ahí están en la espera de aumentarse más el salario. Y les comento, a nivel de América Latina, hay algunos salarios de funcionarios, por ejemplo, hablemos de Guatemala. En el caso de Guatemala, tengo entendido, no he corroborado, por supuesto, pero tengo entendido que el presidente de Guatemala gana mejor que el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Al menos eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? No sé si sea cierta la noticia, pero por ahí lo dicen, ¿verdad? Podría ser hasta conjetura, podría ser hasta mentira, pero así lo dicen. Y es importante expresar para poder verificar algunos también mandatarios a nivel de América Latina que puedan tener mejores salarios que otros, dependiendo la economía, ¿verdad? Y esto no se atribuye mucho a la necesidad, digamos, por así decirlo, a la representación que pueda ostentar, pero también es importante que verifiquemos algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos no solo de el funcionario que más gana en Guatemala, que es el mismo presidente, y obviamente también habría que decirlo, las obligaciones que tiene, ¿verdad? Que no son para menos. Pero también hagamos una comparación con los salarios mínimos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, que el salario mínimo está en unos 3,100 aproximadamente, 3,200 aproximadamente. Y yo también me atreví hace algunos años a platicar sobre el salario mínimo con un amigo, sin comentarles el nombre, algún amigo que se dedica al tema de las radiodifusoras en el país, tiene algunos medios de comunicación, y él me decía que el salario mínimo es el salario máximo en Guatemala. El problema de los salarios mínimos acá, y que se refleja también en que el Estado es el que impone el tipo de salario, y no solo el Estado, sino que también las empresas, ¿verdad? Recuérdense que el Estado tiene que pagar a través de su ingreso de tributos, y en el caso de las empresas, pues también les conviene regular el salario mínimo, porque también ellos están a la espera de obtener ganancias, ¿verdad? Pero el salario mínimo, decía él, es el salario máximo en Guatemala. Y es un salario que está establecido, que se establece cada año por parte de eh, nosotros le vamos a denominar por parte de tres instituciones, ¿verdad? Esta es la institución del trabajo, está como mediador el Estado, representado por supuesto, igualmente el trabajador, y de igual manera la iniciativa privada, que son los que están conviniendo en cuánto podría asumirse para poder aumentar el salario mínimo. Y comúnmente cada aumento del salario mínimo anualmente, por ejemplo, en el año 2020, creo que con el tema de la pandemia no hubo aumento del salario, en el año 2021 sí, y en el año 2022 quién sabe, pero el tema del salario mínimo también es un tema muy interesante, muy complejo, ¿verdad? Con el tema del desarrollo del país, porque aquí todo se incrementa, menos el salario mínimo. Si se incrementa el salario mínimo, aprovechan otras instituciones para aumentar sus precios. Pero quisiéramos también, pues poner, ¿verdad? Ustedes que nos indiquen qué piensan, ¿verdad? El tema de que si los impuestos sirven y si hay una medida necesariamente para poderlos establecer, puntualizando aspectos como el salario, ¿verdad? ¿Quién quiere expresarse? Y les doy la palabra, mis estimados estudiantes.
¿Alguien que desee intervenir? Hoy sí, pucha, todos están apagados. ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos adelante, pues. Vamos con la siguiente diapositiva, licenciado. Licenciado, Sí, sí, le yo tengo escuchamos. una dudita. ¿Qué pasaría en dado caso los ciudadanos o las empresas dejan de pagar sí, dejan de pagar este tributo, estos impuestos? O sea, ¿qué pasaría si ellos dejaran de pagar? Miren, pues lo que tendríamos que establecer es si efectivamente eh, hay, digamos, una capacidad de las empresas de poder aportar lo necesario tributariamente. Hay muchas empresas que se exoneran, ¿verdad? Hay muchas empresas muy importantes del país económicamente, las más fuertes del país, que realizan algunas actividades de donación, por ejemplo, el tema del Día Feliz, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas otras actividades de donativos y demás, que con ello pues intentan de una u otra manera evitar la cantidad de impuestos, ¿verdad? Que se tendrían que establecer, ¿verdad? Pero eso pues en detrimento especialmente de la capacidad económica que se le tendría que tributar al Estado. Eh, Ustedes tal vez no lo sabrán, pero eso es parte también a veces de las negociaciones en relación al tema de la posible presidencia, ya sea de mujer u hombre, el que pueda llegar, ya sea presidenta o presidente, en relación al tema de poder negociar el tema de los impuestos. Comúnmente, si sale un presidente hablando de que va a aumentar los impuestos, yo les aseguro al 100% que ningún empresario lo apoyaría, ningún empresario lo apoyaría, por así decirlo, ¿verdad? Y ese es el aspecto de la tributación, lo cual es importante. Y esto pues me llama mucho la atención porque en Fuentes Moore, allá por el año 1968, cuando él era ministro de Hacienda, lo que hoy es ministro de Finanzas Públicas, en esa época intentó realizar una agenda tributaria, ¿verdad? Esto para mejorar los impuestos o la recaudación de los impuestos en Guatemala, lo cual pues obviamente no tuvo ningún éxito, ¿verdad? Porque pues nadie apoya el incremento de los impuestos en Guatemala o los nuevos, o la creación de nuevos impuestos en Guatemala, ¿verdad? El paquete tributario, y a veces eso también es un tema no solo a nivel nacional, sino internacional, porque nosotros como guatemaltecos, independientemente de que tengamos nuestro presupuesto de ingresos y egresos, lo cual también confirma la teoría de que no solo tenemos que pagar deudas en Guatemala, sino que también tenemos que pagar deudas a nivel internacional, lo que implica también que esas deudas a nivel internacional también sean pagadas por el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Amén de que es interesante establecer que conlleva una obligación también tributaria para el país. Hace más o menos en el año 2012, de la mano, ¿verdad? De la mano de los Estados Unidos, pues verificaron cómo estaban los ingresos tributarios en Guatemala, porque nosotros tenemos fiscalizaciones por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los encargados de hacer los préstamos a Guatemala, para poder establecer que existieran necesariamente la responsabilidad del Estado para poder devolver, ¿verdad?, esos impuestos. Y también otro aspecto importante es que las remesas son digamos, muy necesarias en Guatemala, ¿verdad? Nosotros a veces, en algunos casos, hablamos o a veces tenemos cierta discordia por parte de la mayoría de guatemaltecos o a nivel de países de América Latina, dígase centroamericanos, que van a Estados Unidos para poder conseguir un mejor nivel de vida. Pero les comento que también el tema de las remesas en Guatemala juega un papel muy importante para nuestra nación, para poder sostener la carga tributiva en Guatemala, ¿verdad? O sea, para
poder sostener la balanza de pagos, por así decirlo. Entonces a veces nosotros nos ponemos a criticar, pero lo que no sabemos es que también los que migran a Estados Unidos juegan un papel muy importante para el tema de los ingresos del Estado. Así que a veces uno se pone, ¿verdad?, en ciertos momentos a criticar, pero el solo hecho de que un connacional llegue a Estados Unidos implica que también apoye, ¿verdad?, con sus remesas a Guatemala para poder sostener el sistema tributario o, por así decirlo, sostener el presupuesto a nivel de ingresos del Estado. Por si no lo sabían, se los comento. Y eso casi nadie lo toca, pero es un tema muy importante. Y por eso dicen, puede sostenerse el Estado con recursos distintos a los impuestos. Si las remesas son importantes, imagínense, ¿qué haríamos sin remesas? Sería, si hablemos, por ejemplo, que se recauda un 80% de las empresas privadas, de los temas individuales y particulares en los cuales todos contribuimos, ¿qué pasaría si no existieran las remesas? Decrecería en un 20% el ingreso del 100% que se establece en el presupuesto de ingresos del Estado. Entonces, si decrece ese 20%, lo más seguro es que van a haber despidos, ¿verdad?, de algunas instituciones del Estado, porque no pueden mantener el pago de algunos empleados públicos, ¿verdad?, inclusive funcionarios les podría decir, o reducción de los mismos, ¿verdad? Entonces eso es lo que implica es un decrecimiento económico y lo que se va a ajustar en el tema del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Algunos realizan algunas estadísticas referentes al Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que en el Producto Interno Bruto cada año tendría que tener un incremento. Si ese incremento se da, entonces se supone que la población está creciendo económicamente, ¿verdad?, que hay mejor calidad de vida, que hay mejor, digamos, servicios de salud, lo cual a veces no es tan real, ¿verdad? Ese tipo de circunstancias a veces no va tan aparejada. ¿Hay algún comentario, compañeros? Licenciado, buenas noches. Sí. Bueno, estaba escuchando, me llama la atención también una cosa, bueno, hablando de impuestos, tal vez el tema del boleto de ornato, porque por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista que, bueno, yo siento que no, como que no están bien distribuidos los pagos. Por ejemplo, si vemos una persona que gana 3,000 quetzales, paga 50, y una de 12,000 en adelante paga 150, digamos que tenemos un tope. Entonces, para mí como que hay algo injusto en eso, con los pagos también. Sí. Miren, ese es un establecimiento que se debe dar generando necesariamente que el que más gana más paga, ¿verdad? Y el que menos gana menos debe pagar. Eso es una frase y es un concepto también tributario que aplica necesariamente a la calidad de vida que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? No es la misma la calidad de vida de un funcionario que gana 50,000, 30,000 quetzales a uno que gana 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ahí se aplica que a balanza de impuestos en donde el que gana, por ejemplo, más de 10,000 quetzales va a pagar un boleto de ornato de 100 quetzales. El que gana más de 5,000, por ejemplo, va a pagar 50. Y el que gana, por ejemplo, más de 3,000, pagará 15, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Más la multa, que si no la pagan el tiempo, tendré que ser al 100%. Eso es un tema bastante interesante, ¿verdad? Como para poder, digamos, establecer algunos pagos, como usted lo decía, ¿verdad? Hablemos del boleto de ornato. El boleto de ornato también sirve y se agencia las instituciones municipales para poder utilizar sus fondos conforme sus ingresos, ¿verdad? El boleto de ornato se ha escrito tanto en algunas tesis que a veces hay hasta una doble tributación, porque si yo ya lo pagué
inicialmente en una institución, porque lo debo de volver a pagar. Y en la actualidad también la propia Corte de Constitucionalidad estableció que era un pago pues, también que debe de hacerse, pero que no era obligatorio para hacer ciertos trámites en diversas instituciones del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos impuestos le decían a uno, mire, usted tiene que tener a la vista su pago del boleto de ornato. Si usted no lo tiene, vaya a pagarlo y después regresa. Entonces, ese tipo de temas son también muy, digamos, que estuvieron en algunos sectores e instituciones del país también sujetos a análisis. Y la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en donde explicó ese tipo de, digamos, de gestiones que no tendrían que estar establecidas u obligatorias para el vecino para poderse pagar el boleto de ornato. O sea, hay varios aspectos también importantes. Yo, si consigo ese tema de la resolución esa emitida, te las voy a compartir. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Ninguna? Bueno, entonces dice, ¿puede el Estado sostenerse con recursos distintos a los impuestos? No, dice la respuesta, ¿verdad? No, dice, si bien puede recurrir a otras formas de financiamiento para sufragar sus gastos e inversiones, tales como el endeudamiento público interno o externo, cualquier clase de deuda que contraiga deberá pagarla a futuro, aumentada con los intereses respectivos, por recursos que exclusivamente podrán provenir de los impuestos, los que en última instancia representan la única fuente generadora no reembolsable de financiamiento del Estado. En algunas catástrofes, por ejemplo el tema del COVID, vimos nosotros que el Congreso de la República solicitó, ¿verdad?, algunos préstamos. Por ejemplo, también el mismo El Salvador, ¿verdad?, el gobernante salvadoreño hizo algunas gestiones para solicitar unos préstamos al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, que son a nivel internacional los bancos que prestan, ¿verdad?, a nivel internacional. Los dos, tengo entendido, están ubicados en Washington, o sea, los dos son parte de los Estados Unidos como primer subsidiario económicamente, digas entre paréntesis, de subsidiario en relación a que pueda prestar económicamente a los países que tienen, digamos, o que se generan ciertos retrasos en algunos aspectos económicos. Lo primero que hacen los países, ¿verdad?, la mayoría de ellos cuando sufren catástrofes, dígase un terremoto, dígase un tsunami, dígase cualquier clase de evento o fenómeno a nivel mundial, lo primero que hacen es ver la posibilidad de una condonación de la deuda, ¿verdad? Porque realmente estos fenómenos vienen a repercutir en los ingresos del Estado, lo que conlleva necesariamente una recuperación no tan pronta. Entonces lo que hacen es que pedirle a los bancos, tanto Banco Mundial como Fondo Monetario Internacional, que a dichas instituciones se les pueda condonar la deuda, por lo menos por un plazo, para que puedan volver a recuperarse, volver a generar y necesariamente volver a la dinámica de los pagos, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, eso es a nivel general. Cualquier institución del país, a nivel particular, dígase un banco, aquellos que realizan préstamos bancarios, entonces tienen que tener también la posibilidad de poder responder ante ese tipo de gestiones que se efectúan u obligaciones, ¿verdad? Porque lo contrario siempre van a ganar los bancos, ustedes no depositan en el tiempo estipulado en los contratos que se han suscrito. Entonces, eso es bien importante. Lo mismo sucede a nivel mundial con algunos bancos, ¿verdad? Ustedes ya saben el nombre de ellos y que generan realmente para su población. Y además, también hay que decirlo, ellos hacen un análisis poblacional, analizan también la balanza de pagos, establecen si los países se encuentran en disponibilidad de efectuar específicamente los pagos, y para eso pues son bancos a nivel internacional que prestan, pero siempre y cuando existan
paquetes tributarios que puedan sostener ese endeudamiento. Esas modificaciones pues se han hecho en los paquetes tributarios guatemaltecos para poder mejorar el ingreso de los mismos, obviamente a través de sus ciudadanos, en general, dígase sociedades, hablemos de sociedades comerciales, de sociedades anónimas, de sociedades de cualquier naturaleza, implicando también al propio individuo, ¿no?, en el pago de los mismos. Por eso es que se generan ese tipo de obligaciones tributarias para poder sostener no solo al Estado, sino también aquellas deudas que haya contraído el mismo. No sé si me expliqué, compañeros, si hay alguna pregunta. Glendy, díganos. Licenciado, con respecto a los préstamos, ¿existe un límite de préstamos que los países puedan adquirir? Pues no es que exista un límite, pero sí la medida es relacionada al tipo de ingresos, ¿verdad? Por eso les digo yo que en el tema, en Guatemala las remesas también son bien importantes para poder sostener la balanza de pagos, ¿verdad? No solo el tema del pasivo laboral, que ya tiene una carga bastante fuerte con los empleados del sector público, no solo el pasivo laboral, sino con el tema de los jubilados, ¿verdad? De cada una de las instituciones públicas, sino también el tema relacionado a los préstamos que se realizan a nivel internacional. No es que exista una medida, pero ellos hacen sus análisis macro y microeconómicos para poder establecer si un país pueda o no pueda responder a los préstamos que se realizan, ¿verdad? Porque si no puede quebrar el país, y ese quiebre del país pues no le conviene a ningún banco a nivel internacional. Por eso mismo ellos hacen sus mediciones y establecen si un país económicamente o tributariamente recibe esa cantidad de tributos para mejorar también sus préstamos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacen los países, les comento, porque eso es a nivel público, es que cuando existe un fenómeno, vaya, este fue a nivel mundial, pero un terremoto, una catástrofe, lo primero que haría un país es solicitar la condonación de las deudas, ¿verdad?, con el objeto necesariamente de una recuperación por los hechos que se suscitaron, ¿verdad? Entonces, a eso se debe, tendrían que hacerse las mediciones correspondientes. Yo, por ejemplo, a nivel de préstamos bancarios, yo no sé quién haya hecho préstamos bancarios, pero lo primero que averiguan es si usted tiene trabajo, ¿verdad? Si tiene un trabajo, ¿dónde tiene el trabajo? Si el trabajo es seguro. Punto número 2, si usted puede pagar. Punto número 3, ¿qué familia tiene? Si tiene hijos, si tiene esposa, si tiene vehículos, si tiene carros, si tiene casa, si tiene esto, si tiene el otro. Con mucho gusto le hacemos préstamos. Si usted no tiene ninguna forma de pago, le hacemos préstamo, pero hipoteque su casa. Con mucho gusto se lo hacemos. Si no, de lo contrario, usted tiene que llevar un fiador que garantice que efectivamente les va a pagar. Por eso siempre decimos, los bancos nunca van a perder. El sector empresarial, referente especialmente al tema de los financiamientos individuales a nivel interno, nunca va a perder. ¿Verdad? Ellos saben muy bien la experiencia. ¿Preguntas, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya observamos, compañeros, que puede el Estado sostenerse con los tipos distintos. Sí. ¿Alguien quiere participar? Licenciado, Sí. Díganme. ahorita me surgió una duda. Diga. ¿Guatemala ha llegado a tener, no sé, de alguna manera, algún endeudamiento externamente o con algún préstamo hacia un país? Buena pregunta para poder analizar, digamos, en el concepto de gobierno. Por eso, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Estos temas son bien importantes porque también determinan, por ejemplo, cuando los países son muy corruptos, no hay necesidad que hayan eventos catastróficos, sino que solo con el hecho de saber que hay corrupción, entonces también
los bancos a nivel internacional menos van a andar prestando. Entonces, eso es tan interesante también que nos hace establecer que un país entre más corrupto, a través de más niveles de corrupción hay en un país, menos van a prestar los bancos y saben que en lugar especialmente de pagar sus deudas, hay ese tipo digamos, de fenómenos de corrupción en las instituciones y que además también la justicia debería dar una respuesta cumplida, ¿verdad?, a ese tipo de demandas. Por ejemplo, cuando se investigan ese tipo de corrupciones, el organismo judicial debería de juzgar de conformidad con eso, ¿verdad? Debería de juzgar de conformidad con cada una de las instancias que se están presentando para poder ser denunciados, para poder, digamos, en determinado momento responder económicamente. Ese tipo de gestiones deberían de pronunciarse también las mismas instituciones, ¿verdad?, de diferentes maneras, por supuesto. Por eso también otro de los aspectos importantes es que el fenómeno de la corrupción es seriamente castigado, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, hablemos de antes del el año pasado todavía, en el año 2021, el cohecho activo y pasivo no conllevaban beneficios penitenciarios. Dígase, la libertad de las personas a través de una conmuta, a través del pago de un beneficio. No conllevaban. La Corte de Constitucionalidad, allá por septiembre del año 2021, emitió una inconstitucionalidad en donde da la posibilidad de que ese tipo de hechos delictivos puedan gozar ahora, ¿verdad?, de beneficios. ¿Quién hace, por ejemplo, qué conlleva el cohecho activo? Que un funcionario pide dinero. ¿Qué conlleva el cohecho, qué conlleva el cohecho activo? Que una persona individual o particular ofrezca dinero con tal de, pues, obtener una resolución a favor o digamos, no ser capturado. Así es que la Policía Nacional Civil es la que pretende la captura de. ¿Qué conlleva el cohecho pasivo? Bueno, el cohecho pasivo conlleva que el funcionario pida dinero, ¿verdad? Cohecho pasivo, cohecho activo. Entonces, a través de este tipo de hechos delictivos, al momento de determinar que la persona era responsable, no podía beneficiarse, ¿verdad?, de la libertad pronta. Ahora, a través de ese mecanismo, sí lo puede hacer. Entonces, ahí observamos también que los derechos humanos a nivel internacional también han causado sus efectos, ¿verdad? Yo no estoy en contra que se otorgue beneficios porque definitivamente pues pueden otorgarse, pero también es como un beneficio, por así decirlo, subliminalmente que se comprende o se entiende que se otorga ahora a todo aquel que puede incurrir en esta serie de actos ilícitos o anómalos para que puedan, pues, beneficiarse, ¿verdad? Entonces así son los temas actualmente. No sé si hay alguna duda, compañeros. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, bastante. Muy bien. Sí, Lictor. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos el próximo martes. Por favor, comencemos ya con el tema de la lectura del código tributario, por lo menos los primeros 20 artículos. Por favor, licenciada, si fueras tan amable, no, pongamos los primeros 50 artículos del código tributario a las 2 secciones para el día martes de la otra semana que tenemos clase. Los primeros análisis de la lectura obligatoria de los primeros 50 artículos del código tributario. Vamos a hablar sobre ese tipo de temas, algunos temas prácticos también el próximo martes. Y si es que todavía nos alcanzan para el próximo viernes, ya tenemos la primera evaluación o primer laboratorio en relación al tema del código tributario. Si no fuese, por ejemplo, el día viernes,
El primer día de clase que tengamos, vamos a analizar un pequeño laboratorio de esto. Entonces, por favor, les comienzo a adelantar, compañeros, porque no sabemos la próxima semana cómo vamos a estar, porque recuérdense que ya vienen los periodos estos de la Semana Santa, no sé hasta dónde se vayan a suspender las clases. Licenciado, Necesitamos, por favor, díganme. fíjese que según el calendario de la universidad, hay clases hasta el 8, perdón, hasta el 7. ¿Qué día sería? El 8 Jueves. ya no. Sí, sería martes y jueves. Ah, El vale. viernes que nos tocaría, el otro viernes ya sería descanso. Entonces, compañeros, analicemos los primeros 50 artículos del Código Tributario, por favor. Para el día martes vamos a dar una pequeña explicación. El día jueves probablemente vamos a tener, si no es que hay clase, o voy a ver si tenemos algún invitado en el tema del Código Tributario o la ley del IVA. La otra semana, estamos hablando probablemente martes o jueves. Nosotros empecemos a leer los primeros 50 artículos del Código Tributario. Por favor, igual forma, licenciada, si me hace el favor de compartirlo para la otra sección. ¿Estamos? Entonces, les deseo una feliz noche, un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes, compañeros. Muchas gracias por su atención. Y por las participaciones también. Feliz noche, Muchas compañeros. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Disculpe, Eli, que no participamos mucho hoy, No tenga pena. pero ya Gracias a estamos todos. cansados. Me imagino. Saludos, feliz noche. Feliz noche, Eli. Igualmente, nos vemos. Feliz noche, licenciado. Gracias, igualmente. Solo te recuerdo el tema. Tan cansados que no sabemos en qué día estamos. No le escuché, Lick, disculpe. Que me hagas favor siempre de compartirles a los alumnos de la primera hora los 50 artículos del Código Tributario, por favor. Sí, se los voy a poner en anuncios de Classroom. Bye, muchas gracias. Ok. Que tengan Bye. feliz noche. Nos vemos. Buenas noches, licenciados. Igualmente, Buenas noches. gracias. Buenas noches. Feliz noche, igualmente.